Esperemos un momentito, por favor, que ya van a ser 5 minutos. No se pone. Llegamos a los 10 minutos, 6 minutos tenemos ya de iniciar, ¿sí? Y no voy a permitir, señores estudiantes, que a partir de 10 minutos que nadie ingrese. Nadie va a ingresar. 5 es bastante. 10 es demasiado. ¿Sí? Entonces, así sea con un estudiante que tenga, con ese estudiante trabajaré. ¿Sí? Se cumplen los 10 minutos, no entra más, no le doy paso a más nada. Nadie le doy paso. Me vaya a decir profesora, porque a veces dicen profesora, están pidiendo paso que no le deja ingresar, ¿no? Entonces, que se escuche bien claro. Teníamos un trabajo pendiente, ¿verdad? De exposición, no había exposición, no. Ah, profe. Johnny Medina me respondió. Exposición, profe. No. Ajá. Bueno. Entonces, vayamos con el tema que tenemos para hoy. Bienvenido a una semana, a la semana que estamos trabajando de la mejor manera y que pues sea fructífera para cada uno de ustedes, ¿verdad? Tenemos temas que vamos a abordar, obviamente con sus respectivos objetivos de la clase, ¿sí? Donde vamos a ver lo que es apriorismo, intelectualismo, empirismo, ¿sí? Estos 3 puntos están dentro de lo que concierne la ética. Hagan un análisis de estos 3 puntos. Vamos a ver cómo se acertan, ¿sí? Acertan ustedes, cómo acertan sobre estos 3 puntos de apriorismo. Si lo pueden anotar, por favor, apriorismo, intelectualismo, empirismo. Dentro de la ética, escúchese bien, dentro de la ética tenemos estos 3 puntos importantes, sumamente importantes, ¿sí? Para el ser humano. Muy importante, ¿sí? Entonces, miren ustedes que si nosotros los vamos a estudiarlos, ¿verdad? Pero sin embargo, cada uno de ustedes va a tener un pequeño concepto, ¿sí? De cada uno de ellos, pero así, no consultados, sino que ustedes analicen, son unas personas muy inteligentes, analicen
¿Y qué le lleva? ¿Sí? Profesora, disculpe, perdón, si me puede repetir, es que no escuché muy bien. El primer punto, el primero es a priorismo. A priorismo. El segundo es intelectualismo. Y el tercero es empirismo. ¿Sí? Entonces, ¿qué idea tienen ustedes sobre estos 3 puntos? ¿Qué idea tienen ustedes? ¿A qué se les viene, por ejemplo, cuando hablamos de a priorismo? ¿Ya? ¿Tienen la idea? ¿Mm? A priorismo es la primera, profe. Primero, segunda, tercera, la que usted tenga. A ver, Jefferson, usted ya tiene realizado. ¿Qué me va a decir de cualquiera de ellas? Muchas veces podemos hacer el análisis solamente con la palabra y hacer un No análisis. tengo nada realizado, pero creo que dentro del empirismo es una práctica que se basa sin de pronto la persona tener algún conocimiento de alguna actividad. ¿Tiene apagado el audio, profesora? Con la segunda, a ver, Yasmín. La segunda era intelectualismo. Yo tengo, o sea, a lo que yo entiendo es que es más o menos relacionado a, o sea, es a como tener base de un conocimiento que nosotros no tengamos muy entendido. Es más o menos como, se podría decir, una experiencia. No sé si estoy bien o mal. La tercera. La tercera es empirismo, creo que era. Empirismo. Él fue a sacar unas fotos. Nadie más trabaja, bueno. Para el conocimiento de todos, ¿sí? Tenemos que, el momento que hablamos de empirismo, ¿no? Prácticamente es algo que nosotros se nos viene, ¿sí? A la mente por recordar, por decir, por descifrar, ¿sí? Y no tener un concepto preciso claro, ¿verdad? Entonces es necesario hablar con propiedad para que todo sea de una forma de credibilidad, ¿sí? Entonces, no podemos a priori, ¿sí? Decir las cosas, sino que más bien basarnos en algo real, confiable, ¿sí? Es allí donde se marca pues prácticamente esta parte de lo que es la ética del profesionalismo que se tiene, ¿verdad?
Y así como esta parte, tenemos los otros puntos también, ¿sí? Que se puede manejar, que se puede aceptar como algo de que dentro de la ética se enmarcan estos profesionalismos, ¿sí? Estos puntos que el profesional ético debe tener y que lo debe manejar, ¿sí? De una forma muy acertada, muy confiable, ¿sí? Para que sea de su profesionalismo no lo deje caer, ¿no? Como tal, ¿sí? Entonces, nosotros voy a compartir con ustedes esta guía, ¿sí? Para que ustedes también tengan más conocimiento de este tema y de cada uno de los puntos del intelectualismo, ¿verdad? Cuando hablamos también del intelectualismo, estamos nosotros basados, ¿sí? Y confiados de la parte ética profesional, ¿sí? Lo intelectual, ¿sí? Lo que usted realmente debe ser, debe tener, ¿sí? Esa forma ética, ¿sí? Y por último, empirismo también, ¿no? Así, empirismo, de la forma que vuelta también, como que nos vuelve a recordar, a priorismo es a priori, empirismo, empíricamente se dicen las cosas, ¿no? Vamos nosotros a realizar en nuestro trabajo, a compartirlo para la confiabilidad del mismo, ¿sí? Ahí tenemos nosotros el tema, ¿verdad? Ustedes, lo importante de esta temáticas que siempre ustedes van a encontrar es aquí, ¿sí? Van a encontrar la unidad, siempre vamos a tener la unidad y va a hablar, sí, y esta unidad va a estar enmarcado en lo que es la ética, ¿sí? En esta unidad tendrá algunos temas, como ya vimos, un tema, ¿sí? De la unidad 1 y el segundo tema, ¿sí? Que nos invita a conocer estas tres partes, ¿verdad? Y por ende tenemos el objetivo, ¿sí? Como dice, determinar los conceptos de priorismo, intelectualismo e empirismo para conocer lo que engloba la ética. Miren ustedes, lo que engloba la ética. Lean muy despacio, chicos, por eso me gusta compartir. Me gusta trabajar de esta manera, ¿sí? Cuando lo hacía en la pizarra, no sé si ustedes se recuerdan, sí, colocaba también lo que era el tema, ¿verdad? Lo que era el objetivo, porque lo importante es que cada tema obviamente tenga su objetivo para saber a dónde va, ¿sí? Hacia dónde nos lleva y la comprensión de ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si tenemos un objetivo, obviamente vamos a tener el conocimiento del tema, ¿sí? Si tenemos un objetivo, vamos a tener el conocimiento del tema. Todo tema tiene un objetivo. El objetivo es, si nos basamos a hacer la pregunta, el qué, el para qué, hacia dónde nos lleva, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta allí? Señor Valencia, ¿tiene algo de preguntar? Profe, sí. La tercera era empirismo o empirismo. Tenemos empirismo. Es empirismo, diga. Gracias, profe. Empirismo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta tienen hasta allí? ¿No? Entonces, aquí tienen ustedes para que conozcan mucho más, pero siempre yo digo que puede haber 3, 4, 5, 6 líneas, ¿sí? Que no es el todo de un tema, ¿verdad? O de un subtema, no es el todo.
Lo importante es que haya la explicación de lo que tenemos plasmado, ¿sí? Y de la misma manera, este va quedando como más reforzado con una explicación, con una participación, obviamente, de ustedes, ¿sí? Y le vamos dando esa forma, ¿sí? Y esa confiabilidad de cada tema, de cada trabajo que realicemos, ¿sí? Apriorismo. Jefferson, si me ayuda, por favor. Apriorismo. Se denomina apriorismo al método o la doctrina que recurre como sistema al razonamiento a priori. Ajá. Para comprender el concepto, por lo tanto, es necesario analizar la idea de a priori. Esta locución adverbial se usa a nivel general para referir a aquello que se realiza antes de estudiar o considerar el asunto en cuestión. Para la filosofía, apriorismo aplica ir de la causa al efecto. En la actualidad, la ciencia no suele apoyarse en el apriorismo. Con el método científico no parece posible justificar un concepto a partir de enunciados cuya validación carece de vínculos con la experiencia. Sin embargo, hay pensadores que apuestan por la otra mirada. Mire, qué importante, ¿no? Cuando decimos, por ejemplo, en la parte de es necesario analizar las ideas, ¿no? A priori. ¿Y por qué, por ejemplo, estos grandes investigadores, sí, puede ir a una ligera, o nosotros mismos, cuando, por ejemplo, estamos viendo una película, ¿verdad? O leyendo un libro, ¿sí? Usted muchas veces con la portada, ¿sí? Con lo que simplemente está mirando, usted como que ya quiere darle un concepto de lo que está viendo, ¿verdad? Eso es a priori, ¿sí? A simple vista, como se dice. Usted hace el análisis a simple vista. Pero sin embargo, usted tiene que asegurarse, ¿sí? Tiene que estar muy confiado de lo que está analizando, de lo que está viendo, para que esto sea realmente creíble, ¿verdad? Como se dice aquí, para la filosofía, por ejemplo, apriorismo implica ir de la causa al efecto, ¿sí? De la causa al efecto. Siempre hacemos uso de las palabras claves, ¿sí? Ir de la causa al efecto. Entonces, si nosotros, por ejemplo, tenemos un problema, ¿sí? Tenemos el problema, pero sin embargo, ¿qué tenemos que buscar? ¿Qué causó? ¿Verdad? ¿Qué causó? ¿Por qué se suscitó? ¿Verdad? Y luego que tenemos todo esto, ¿qué le vamos a buscar? ¿Qué le vamos a buscar? La solución, ¿verdad? La solución. Entonces, mire que estos grandes investigadores, ¿sí? Filósofos y muchos otros, ellos llegan a una conclusión, ¿sí? Que tiene que ver con la realidad, con la verdad, ¿sí? ¿Y qué nos dice en la última parte de las líneas? Con el método científico no parece posible justificar un concepto a partir de ¿qué? De enunciados, o cuya validación carece de vínculo con la experiencia, ¿sí? Pero, por ejemplo, dice con la experiencia, sí. Pero hoy por hoy, ¿sí? Recordemos que puede haber mucha experiencia, pero basémonos también en la ciencia. ¿Sí se dan cuenta? Puede haber mucha experiencia,
Yo soy partidaria de que, por ejemplo, la ciencia es ciencia, ¿sí? Y la experiencia es experiencia. ¿Sí se dan cuenta? Puede haber mucha experiencia y es respetada. Yo respeto mucho, pero la ciencia, con la ciencia, no me comprometo. Yo la respeto también, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque estamos ¿en qué? ¿En qué sería? ¿Por qué se respeta mucho la ciencia? La ciencia? ¿Por qué sería? Cualquiera puede responder. ¿Por qué se respeta ¿qué era? ¿La ciencia o la experiencia? La ciencia. La experiencia es muy respetada, pero vamos a la ciencia, ¿sí? Yo considero que la ciencia se la respeta mucho ya que ella se basa en la presentación de hechos reales para poder apoyar algún concepto de alguna temática. Por la evolución, ¿verdad? Por la Claro. evolución que tiene, por las innovaciones, por todo esto, ¿no? ¿Sí? Entonces, miren, investigadores que van más allá, entonces, todo esto, pero no lo hacen a base de a priorismo, sino que con un fundamento de que esto sea confiable, ¿sí? Por favor. Yo siempre me baso no solo en el texto que tengamos allí, sino que más bien en las explicaciones que no se salgan del contexto de lo que tenemos también, ¿verdad? ¿Sí? Porque no nos podemos quedar solo con lo que está plasmado, sino es verdad que hay que plasmarlo para que ustedes también tengan mañana pasado de dónde tomar apuntes para hacer un examen, una evaluación, ¿sí? El tiempo es enemigo de todos. Tenemos intelectualismo, ¿verdad? ¿A qué nos basa el intelectualismo? El intelectualismo. ¿En qué se basa? Voy a tomar unas palabras. En la capacidad de pensar y razonar. ¿Sí? En la capacidad de pensar y razonar. Pero con toda esta capacidad de pensar y razonar, va más allá ¿a qué? A una o a un conocimiento bastante ¿qué? Bastante amplio. Amplio, ¿qué más? Bastante amplio, seguro, ¿sí? Confiable. Recuerde que estamos hablando del intelectualismo, ¿sí? Pero miremos qué nos dice también en algo que está muy marcado por los grandes investigadores. ¿Qué nos dice Yasmín allí? Y relaciónenlo con lo que ustedes investigan, con lo que ustedes tienen también ya plasmado allí. Leo, profe. Sí, por favor, Yasmín. Ya, intelectualismo. Se denomina intelectualismo a la postura de quienes dan intelecto preeminencia frente a lo efectivo y frente a lo volitivo. Por extensión a cualquier exageración del papel de intelecto. El intelectualismo se basa en el supuesto de que la realidad es racional o inteligible y, por lo tanto, susceptible de conocimiento racional, sea este exhaustiva o no. Miren, ¿verdad? Un análisis, a ver, voy a buscar porque se me quedan unos sin la participación. ¿Dónde están los demás dos estudiantes, por favor? A ver, señorita Martínez, ¿qué análisis usted hace en esta parte de este intelectualismo? ¿Cuál es el análisis que usted tiene de aquello? Ya, en la parte del intelectualismo es de que este se basa en lo que es el razonamiento, más que todo, tener un conocimiento, raciocinio. Es decir, que para poder nosotros expresarnos o
Obviamente, tener la parte intelectual debemos razonar, más que todo, para poder adquirir conocimientos. Ya. Otro participante. Quiñones. Hago un razonamiento, Quiñones. Se trata de pensar, así como dijo la compañera, pensar o razonar de algo que vamos a hacer. No sean tan pobrecitos, pues en explicación, amplíen una explicación. A ver, Yasmín, te escucho. A ver, en mi opinión, el intelectualismo quiere decir que, por ejemplo, basado, vámonos a lo intelectual de un empleo. Nosotros para tener conocimientos o elaborar bien nuestro trabajo, dependiendo de nuestras respuestas, la respuesta tiene que ser intelectual. O sea, tener razonamiento de lo que nosotros vamos a hacer para sí mismo realizarlo bien. Ya. Miren, siempre traten de mirar en un texto las palabras claves y ustedes van a tener una respuesta consigo mismo, ¿sí? Tenemos frente a qué se basa todo esto, preeminentemente frente a qué, a lo efectivo y frente a lo volitivo, ¿sí? ¿Qué nos dice lo volitivo? El crecimiento, ¿verdad? La velocidad del tiempo, el modernismo, ¿sí? Lo que prácticamente nos lleva a que nosotros también vayamos con esa predisposición de alcanzar lo mejor, ¿sí? Para sí mismo también dar lo mejor, ¿sí? Entonces, es allí donde el profesional también va a alcanzar todo esto, estos logros, ¿sí? Basado en qué? En ético, profesionalismo, ¿sí? Con todo lo que ya también hemos visto anterior, ¿no? Con lo que es la moral, con lo que es la ética, con lo que son los valores, ¿sí? Entonces, esta parte es tan importante, ¿sí? El intelectualismo. Y ahí se forma una persona como tal, ¿sí? Se forma de manera muy, muy asertiva, muy comprometida consigo mismo, ¿sí? Un ratito. El empirismo, ¿sí? ¿Qué nos lleva o a qué nos compromete el empirismo? ¿A qué nos compromete, Sanelle Martínez? ¿A qué nos compromete? Es una teoría filosófica que enfatiza el papel de la experiencia y la evidencia, especialmente la percepción sensorial, en la formación de ideas y adquisición de conocimientos, sobre la noción de ideas innatas o tradición. Para el empirismo más externo, la experiencia es la base de todo conocimiento, no solo en cuanto a su origen, sino también en cuanto a su contenido. Se parte del mundo sensible para formar los conceptos y estos se encuentran en lo sensible su justificación y su limitación. Todo limitado, ¿no? En la parte sensorial, cuando hablamos de lo sensorial, ¿de qué estamos hablando, chicos? Cuando hablamos de lo sensorial.
¿De qué estamos hablando? Sensorial, profe. ¿De qué estamos hablando? O sea, de los sentidos corporales. Sentidos corporales, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros, pero sobre todo, además de los sentidos corporales, nos ayuda más bien a qué también? ¿Sí? Lo sensorial, lo que sentimos, ¿verdad? Nuestras realidades que tenemos que compartir, ¿sí? Y que esto nos lleve a tener conocimientos y que sea de una manera que se comprenda, ¿sí? Para ser una persona muy sensorial, ¿sí? Si hablamos que prácticamente es todo, todos nosotros tenemos nuestros sentidos de movimientos, de conocimientos, ¿sí? Y es allí donde se tiene esta parte de que está basada justamente en la ética, ¿sí? Y el profesionalismo, ¿sí? Para el empirismo más externo, como nos dice aquí, la experiencia es la base de todo conocimiento. Como yo les decía, ¿verdad? Miren ustedes, nada está desligado del otro, ¿sí? La experiencia es la base de todo conocimiento. Pero vuelta, ¿qué nos dice? No solo en cuanto a su origen, sino también en cuanto a sus contenidos, su contenido, ¿sí? ¿Cuál es el contenido? Empirismo, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos muchas veces hablar empíricamente, ¿sí? Sin base, sin estar seguro, ¿sí? Sin tener conocimientos, pero muchas veces de pronto son acertados. Pero también puede haber una equivocación, ¿sí? ¿Pero por qué? Por creer que estamos seguros de lo que se está manifestando, de lo que estamos investigando, de lo que estamos realizando, ya sea en el empleo, ya sea en su empresa, ¿sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado, estimados estudiantes, en cada uno de estos pasos, de estos procesos, ¿sí? Se termina el tiempo, por favor, y regresamos con el mismo link, ¿de acuerdo? Con el mismo link regresamos. Entonces, y es muy hermoso cuando encontramos partes claves donde usted puede abrir sus conocimientos, ¿sí? Obtener sus ideas claras, ideas precisas, ¿sí? En lo ético, en el profesionalismo, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí, mis estimados estudiantes? ¿Hay preguntas? Verá que hay que ser también participativo, ¿no? Participen en todo lo que puedan, chicos. Todo. Profe. Otra parte, otro anexo en cuanto a lo que es, estábamos hablando del empirismo, ¿no? Y a continuación tenemos el intelectualismo, ¿sí? ¿Qué nos dice el intelectualismo? Valencia. Y alguien lo realizó y lo dijo en antes. El intelectualismo moral socrático identifica la virtud con el conocimiento. Hay un ratito, Jefferson, gracias. ¿Por qué creen que, por ejemplo, interviene aquí, dice socrático? ¿Quién fue Sócrates? Allá va más. Filósofo. Un filósofo, ¿verdad? Un filósofo en toda la extensión de la palabra, ¿verdad?
Y era muy apegado a esto, ¿no? A esta parte de aquí, si se dan cuenta. ¿Qué sería eso? El intelectualismo, ¿verdad? El intelectualismo, perdón, hasta aquí abarca. ¿Sí? Porque él vivía mucho de esto, ¿sí? Sus sentidos estaban enmarcados en esta parte, ¿sí? El intelectualismo moral, socrático, identifica la virtud con el conocimiento, ¿sí? Entonces, para Sócrates siempre era se partía de un todo, ¿sí? De un todo, ¿sí? ¿Para llegar a dónde? Para llegar a la Moral. Para llegar, por Dios, no, trabajen chicos, trabajen, verán que estamos aquí en la sala, estamos trabajando. Para llegar a la verdad, para llegar a la razón, ¿sí? No habrán leído nada de Sócrates. Para llegar a la razón, ¿verdad? Eso él buscaba, pero siempre y cuando con lo que tengo allí remarcado, ¿sí? Y eso es lo que se debe tener hoy en día, ¿sí? No se desliguen de aquello, no se desliguen de aquello, por favor, que es muy importante, ¿sí? Por eso, mire, y otra parte muy importante que muchas veces se lee, pero no hacemos un poquito de razonamiento, ¿no? De lo que se está leyendo, para conocer el todo, para conocer prácticamente, puedo hacer eco de la palabra, o algo socrático, ¿sí? Para llegar a una razón, para llegar a una verdad, ¿sí? ¿Sí se dan cuenta que es facilito? Explicar, ampliar, ¿sí? Hay que ampliar. Es como que ustedes estén dando una exposición. Por eso, miren, siempre van a tener ustedes aquí. Yo voy a compartir siempre con ustedes los temas. Los voy a compartir. Pero no los voy a plasmar todos. Yo no les voy a hacer un testamento. Porque tenemos que también ser, como siempre recalco, propositivo, ¿sí? Explicativos, argumentativos. Ustedes vieron lo que era comunicación y lenguaje. Y en todo lo que se trata de estos, la ética, de conocimientos y saberes, ¿sí? Vamos a encontrar mucho en lo que es esta parte, letras, ¿sí? Y entonces hay que hacer un análisis y saber ampliar, vuelvo y repito, hacer una argumentación. Nosotros tenemos un lenguaje tan rico que podemos ir aumentando nuestros conocimientos y nuestras explicaciones también, ¿sí? Siempre y cuando todo vaya con forma concatenada, relacionada a nuestro tema. Continúe, por favor, Jefferson. ¿O tienen alguna pregunta? Caterine, ¿tiene preguntas? ¿O estamos claros? Sí hay preguntas, profe, pero se va a cortar a lo que regresemos. A lo que regresemos. Ya, entonces, Valencia, continúe, por favor. Listo, ok. La experiencia moral se basa en el conocimiento